Ahí, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí un martes más con nuestro programa La Brújula de la Vida. Y como les voy contando, porque este formato es un formato nuevo. Por muchos años estuvo a través de radioterapias que todos conocemos y que mandamos un abrazo fraternal. Y después de todo esto que ha ido pasando, La Brújula de la Vida, ese programa para hablar desde la pepa del corazón, como digo yo, desde la pepa del alma, está en este formato. Lo pueden encontrar por YouTube, charlas o Patti Pizarro charlas, ¿no? Y lo pueden encontrar por el canal Chile Místico en vivo. Y por ahí también ya va a estar unos días más muy editado en Instagram, Patti Pizarro 35. Pero los invito a que inviten, es un espacio creado para hablar desde el corazón, para hablar del alma, ¿no? Para hablar de lo profundo, de los sentimientos, de las emociones. ¿Cómo podemos entender un poquito más este lenguaje de emociones que tanto nos cuesta expresarnos? La mayoría de los conflictos o problemas que uno cree que tiene, qué sé yo, es porque no sé expresar lo que siento, no me sé comunicar. Cuando comienzo a poder entender quién soy, qué me pasa, que lo que me pasa a mí también te pasa a ti y al revés, y empiezo a buscar la forma de comunicar. Nos defendemos, nos ponemos máscara, hemos sufrido, sufrió nuestro padre, nuestras madres, entonces hemos heredado todas esas emociones. Todo eso es aquí en La Brújula de la Vida, todos los martes, 20 y 30, desde Chile, con ustedes que les habla Patti Pizarro. Y sin más preámbulo, y comenzando de lo lleno, en lo lleno, como digo yo, espérenme, la camarita, ahí se ve mucho mejor, se fue corriendo. Inviten en que inviten, compartan, porque esto es un trabajo de todos, de eso se trata, semilla a semilla, uno humildemente ya al servicio va entregando esto que sabe, esto que ha ido aprendiendo, que ha ido vivenciando, que hemos ido estudiando. Y así, les tengo un jovencito, un ser muy lindo, especial, ¿no? Que también está al servicio, que también está al servicio tuyo, que está al servicio de los otros, que ha entendido que entregar también tiene una fuerza y que poder hablar un poquito más, poder comunicar y enseñar la comunicación. Entonces, vamos a invitar a Rodrigo Te Motiva, lo vamos a hacer entrar con nosotros y hoy día vamos a hablar de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? ¿Qué pasa con eso? ¿De dónde apareció? ¿De qué estamos hablando? Vamos a invitar entonces a nuestro querido coach de vida, don Rodrigo Te Motiva. Por aquí lo vamos a hacer pasar. Muy buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo estás tú? Hola, Pati, excelente. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Qué lindo Ah, tu ya, lugar, qué bien. bonito ese elefante. Me encanta. Sí, de la prosperidad, Es ahí viéndolo siempre presente. muy Sí, bonito, me encanta. ¿Cómo estás, Rodrigo? Cuéntanos de qué parte nos hablas, en qué lugar estás. Háblame un poquito de ti, tu camino como coach. bueno, en realidad esta comunicación yo la estoy realizando desde acá del sur, desde Osorno. Mira, yo me vine a vivir acá hace ya algunos años por un tema por emprender con mi padre. Y por las cosas que van sucediendo en la vida, finalmente terminé realizando capacitaciones y certificándome como coach de vida. Y bueno, hace ya 2 años estoy realizando capacitaciones en empresas públicas, en privadas, a emprendedores, sobre las diversas áreas, en el fondo, del ser humano, la búsqueda del propósito, del objetivo principal, el cambio de creencias, de valores. Y la verdad, bueno, como la marca que estoy realizando ahora me motiva en el fondo mucho el cuando las personas descubren en el fondo sus talentos, sus recursos, sus atributos y siguen realmente lo que les apasiona, que eso es increíble. Así que el tema de hoy, la verdad que calza perfecto a esa búsqueda, tiene mucho que ver con esa búsqueda y con lo que a veces, esas veces que creemos que todo se va, digamos, a cuesta, o sea, viene como cuesta muy arriba. Entonces, justamente la vida, muchas personas, muchos expertos en el área del desarrollo personal, hablan de que justamente la vida está superando esa cima.
o como algunos otros lo dicen, superando ese miedo, o en este caso superando esa adversidad, que es lo que vamos a hablar hoy día, esa resiliencia, teniendo ese valor. Así es, querido Rodrigo. Así es que desde Osorno vamos a ubicar a los hermanos que están en los países cercanos y por todo el planeta. Osorno es del sur. ¿Qué región viene siendo de Chile, nuestra zona sur, no? Entonces, ¿cuál es la región? 10ª región, la región de los lagos, de hecho. Exactamente. A ver, claro, lo que pasa es que es una ciudad que conecta, digamos, bien neurálgica, está como a una hora de varias cosas, está a una hora de Puerto Montt, que es la capital de la región de los lagos más conocido, está a una hora del Paso Zamoré, que es el paso que limita con Argentina, y que la ciudad próxima es, bueno, viene Villa Angostura y luego viene Bariloche, para dar una más o menos indicaciones. Referente, exacto. Hacia el norte está como a una hora también de Valdivia. Hacia una hora, hacia el oeste, digamos, está el volcán Osorno y la cordillera, por supuesto. Y también a una hora hacia el este está la costa. También hay costa acá, hay balneario, etcétera. Es muy bonito, me encanta. Qué Querido lindo. Rodrigo, te motiva desde la profundidad, porque ayer hablábamos un poco y conversábamos los dos, la resiliencia es algo que de pronto nadie lo entiende, incluso por ahí se come, en verdad todavía es algo que está guardado en mi tiempo, cuando yo empecé unos añitos antes que tú, se explicaba, te lo explicaba ayer, se buscaba así como casi que con pinza, o sea, de 10, 2 personas con suerte con la misma historia. Cuéntame cómo la ves tú, la resiliencia. Mira, la verdad que es un concepto bien amplio. La verdad, como tú dices, más allá de las definiciones de estos grandes conceptos que yo siempre menciono, como es como hablar del amor, o hablar de la fe o de la esperanza, son temas tan como intangibles, yo los veo como energía finalmente que uno las tiene que, más allá de la parte teórica, llevar a la práctica. Pero para entenderlo, en el fondo yo cuando tú me hablaste de resiliencia, a mí se me viene siempre a la mente dos cosas, y es una persona y es un libro, que del cual yo fue ahí donde en realmente entendí el significado en base a una historia de vida. Cuéntame, cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, la verdad, este libro es, bueno, lo recomiendan al 100, es uno de los más cotizados de la carrera de psicología, y es El hombre en busca del sentido. No sé si lo has Sí, escuchado, sí, lo he escuchado, lo he leído. pero Sí. claro, ese libro la verdad que es resiliencia pura, o sea, y el hombre que yo te digo que siempre me acuerdo cuando me nombran esta palabra, cuando hay que hablar de este concepto, es, bueno, el protagonista de ese libro, o sea, perdón, el protagonista y el escritor de ese libro, que fue un neurólogo, un psiquiatra austriaco, que cayó en los campos de concentración nazi, que es Viktor Frank, Y y que cuenta después toda su historia. de toda esta fuerza, claro. Cuando empieza este estudio. Correcto. Él escribe básicamente lo que él vivió desde su mirada profesional Mm. y de lo que fue viendo que era esa realidad, o sea, esa situación que ya no podía ser peor. O sea, aparte de que le habían quitado todo a estas personas, a los judíos principalmente, que estaban en estos campos, más encima los denigraban psicológicamente, los trataban peor que perros, ahí cuenta, los denostaban, pero Rodrigo Hermoso, ahí tenemos La vida es bella. también La ese otro, película hermosa esa que nos lleva a darnos cuenta que ellos pueden vivir. De hecho, ahí está comprobado, y yo sé que tú lo sabes, que cuando uno recuerda un momento de alegría, o sea, yo hoy día estoy triste y recuerdo, traigo a mí un momento de alegría, me sube todo, me cambia todo mi tema, o sea, realmente científicamente cambia mi serotonina, todo lo que todos los cambios hormonales de la energía a la alegría. O sea, eso también ocurre cuando yo traigo un momento alegre. sin duda. O sea, suceden procesos, hay sustancias dentro de nosotros, sustancias químicas, que están acordes al estado anímico de nosotros. O sea, claro, cuando yo estoy estresado, por ejemplo, El bueno, aunque cortisol.
claro, aunque algunas personas igual confunden que el estrés es malo, y ahí igual hay que precisar porque hay dos tipos de estrés, por ejemplo, el que te activa para la defensa, digamos, y el que, si no me equivoco, es el eustrés, esto ya es bien técnico, sí, y el tal distrés, que es el que generalmente el que paraliza y el que te quedas ahí. Pero claro, como dices tú, cuando hay estrés se activa el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, eso es la que te puede o paralizar o potenciar. Depende de cuáles sean tus valores, tus creencias, tus representaciones internas, inclusive cómo sea tu nivel de resiliencia. Por eso es tan importante. Así es. Y tocando el punto de la resiliencia, ¿cómo los seres humanos nos podemos dar cuenta o cómo podemos desarrollar? También hablábamos de eso ayer, Rodrigo, ¿te acuerdas? Que yo te decía, bueno, lo interesante de hoy día, que de esos 10, que solo 2 en esa época era resiliente y que no se entendía mucho por qué y qué hacía diferente a este ser de este otro, hoy día nos damos cuenta, algunos los traen despiertos, básicamente por sobrevivencia, y ahí nos podemos dar una vuelta, porque nos ha tocado un momento de sobrevivencia. Entonces se podría decir que la resiliencia es un acto natural de nosotros ante una situación, ¿no? Y que tiene que ver con esta cosa media fanática y bonita a la vez de sentir que hay vida, o sea, que hay un sentido de vida. Entonces, mi pregunta, Ro hermoso, es cómo nosotros, los seres humanos, podemos observar que hemos sido resilientes y qué herramientas podemos despertar los que no sentimos tanta resiliencia, que sufren, que son más emocionales, que les cuesta cambiar el switch. Sí, mira, tomándome, como te digo, de los aprendizajes que yo obtuve, o sea, recordando de los aprendizajes, como te digo, que a mí me han ayudado mucho para entender, como te digo, estos conceptos que a veces a primera vista uno la lógica como que la deja en jaque, porque no es algo tanto de la lógica, es algo más bien, digamos, quizás lo emocional tiene un poquito de cabida, pero yo diría que es un poco más interno, va como ya hasta el nivel espiritual, o sea, va al alma. Entonces, tomándome del aprendizaje de este libro y de este hombre, él habla justamente que una de las formas que él se dio cuenta de qué personas sobrevivieron a los campos de concentración y cuáles no sobrevivieron, entendiendo que esa fue una situación de absoluta adversidad, ¿sí? De absoluto problema, desafío, o sea, los pobres personas que estaban ahí los perdieron todo, familia, había muerte por todos lados, o sea, era cosa de que algún tipo se le ocurriera y mataba a alguien. Bueno, en fin, a pesar de todo eso, este tipo, Viktor Frankl, dijo, hay algo que diferencia a las personas que sobrevivieron y no, o a los grupos que están como más animados del día a día y a los que mueren. Y eso fue, el nombre del libro lo dice, los que encontraban un sentido a su vida. Básicamente, aquellos que encontraban ese sentido o ese propósito, como lo que él establece, son las personas que terminaron sobreviviendo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo podemos identificar que somos resilientes en el fondo? Una de las grandes formas es sabiendo que tenemos claro nuestro propósito de vida, finalmente. Porque Viktor Frankl hablaba de que, él identificó dos tipos de personas en los campos. Estaban las personas que todos los días se despertaban dentro de la realidad que ellos sabían que se venía, que era trabajar en máquinas, trabajos forzados como 15 horas al día, les daban muy poca comida y el resto que todos saben. Pero había un grupo que se levantaba desganado, que le decía al resto de las personas que en cualquier momento se iban a morir. O sea, gente que miraba como el vaso medio vacío, si se puede decir. Y había otro grupo que hablaba de las cosas que iban a hacer después de que terminara la guerra. Hablaba de que tenían la esperanza de que iban a encontrar a su familia. Entonces, eran dos posturas totalmente distintas. Entonces, en conclusión, lo que Viktor Frankl identificó fue que los que sobrevivieron finalmente fueron los que tuvieron más resiliencia, o sea, los que a pesar de la adversidad sabían que eso no se acababa, su vida no se acababa ahí. Tenían un propósito, que era, no sé, algunos de hecho hablaban de algunos tipos que
querían ser actores y hablaban de dónde se iban a presentar, después, y cómo iban a contar toda esa experiencia, de pasar por los campos, y fue así. Y después cuando terminó la guerra, esas personas lo realizaron, al igual que Víctor Frank, él se veía contando y escribiendo un libro sobre lo que pasó, y lo realizó, o sea, tenía un propósito. ¿Sí? Esa es una de las grandes formas de darnos cuenta que somos resilientes. ¿Se puede ahondar más? Sí, por supuesto. Pero esa es como la idea general, tener un propósito. Es por eso que ese libro es tan potente. O sea, las personas que están mirando, si que no lo han leído, por favor, no es un libro tan largo, es muy potente. Es muy potente y además te lleva como a un viaje personal. Es algo Sí. como que una vivencia personal, ¿no? Tiene esa magia de entrar en los personajes. Ro, querido, entonces, porque nosotros sabemos, en estricto rigor, que la depresión, la melancolía, viene, y ya ahí nos vamos a la psicología más pura, de la pérdida de sentido. Y de hecho, Correcto. incluso la psicología positivista también te habla de la pérdida de sentido. Entonces, aquí lo que está diciendo es que en forma natural yo saco una resiliencia a través de tener sentido. ¿No? O sea, yo de forma natural me nace una resiliencia, o sea, algo pasa en mi vida que puedo avanzar más allá de cualquier situación, ¿no? Algo pasa en mi vida que puedo avanzar porque pienso en lo bonito que va a pasar después que pase esto que estoy viendo tan mal. Correcto. El aprendizaje, nosotros hoy día estamos viviendo una plena pandemia, lo que nos hace estar sentados todos aquí, porque también es esa necesidad interna de entregar un lenguaje mucho más claro. A la resiliencia, porque quiero que los seres entiendan que todos somos. Sacarlo Sí. de esta característica, te acuerdas que te contaba de que eran algunos y otros no. Yo invitaría a que todos lleguemos a eso al ritmo de cada uno, sin juicio, porque esto es con cariño, con amor y como bien tú sabes, el maestro es uno de sí mismo. Correcto. ¿Cómo te motiva? ¿Cómo podemos motivar a la gente para que se conecte consigo misma o mismo y empiece a generar resiliencia hoy? Bueno, hay que tener en cuenta, bueno, esto yo lo he aprendido por los años y por la, digamos, iba a decir reunión, pero el hecho de reunir información con respecto a este punto es lo que a mí me ha dado un poco de claridad sobre este concepto. Y yo puedo compartir 4 formas, que de hecho algunas también salen en la extraje de este libro, y una de ellas que siento que es la más importante, y de hecho es el punto central de este libro que hemos estado hablando, es que te habla de que a pesar de que te pueden haber sucedido cosas malas, por ejemplo, tú que estás viendo, quizás si eres emprendedor, si perdiste tu trabajo lamentablemente, si es que tuviste, bueno, alguien contagiado o si has pasado algún problema o estés en un momento complicado, complejo, Que lo estamos viviendo, ¿no? y lo estamos viviendo, ¿sí? Lo primero que hay que tener en cuenta para ser más resilientes es que todos tenemos la capacidad de decidir cómo sentirnos. El estado de ánimo es una decisión. Yo en los talleres que realizo, en los entrenamientos, de repente llegan personas y dicen, pucha, ¿sabes qué, Rodrigo? La verdad es que estoy deprimido, estoy absolutamente deprimido, me siento triste. Y bueno, una de las cosas que yo realizo, y utilizo programación neurolingüística, que es una disciplina interesante, habla de que más allá del por qué o de qué es lo que hace que estés deprimido, yo les pregunto, ¿cómo te deprimes? Básicamente, porque el estar deprimido, o sea, uno cuando está, por ejemplo, sonriendo, generalmente no se relaciona con la depresión. Cuando estamos deprimidos se relaciona con una postura corporal, generalmente uno está hacia adentro, habla como afligido, como bajo. Entonces, a eso apunta esta disciplina y a lo que voy es que básicamente uno tiene la capacidad, independiente de lo que te esté sucediendo, cambiar ese switch, tanto corporal, fisiológico, como mental. Me gusta mucho lo que dices, querido Ro. Disculpa que te Sí, dale meta. nomás. Sí, sí,
que en el fondo lo que me dice que esta forma de trabajar que tienen tus capacitaciones, a ver si voy entendiendo, es que también es lo que dice lo corporal, o sea, lo invitas a observarse tanto en su posición corporal, en cómo habla, que es programación neurolingüística, cómo se mueve, pero lo invitas a mirarse, ¿no? ¿Me estás hablando de eso un poco? Correcto, mira, imagínate, Pati, que la depresión finalmente, o estos estados, digamos, limitadores, porque son estados que te limitan, que te paralizan, nosotros mismos los vamos creando. Los vamos creando porque nosotros no nacemos con depresión. O sea, cuando uno nace, cuando es guaguita, uno no nace deprimido. Eso uno lo va aprendiendo. Esto lo explica la psicología conductista. Pero somos un modelo de las cosas que vamos viendo, de lo que nos ha ido sucediendo. Finalmente, la depresión la asumimos como algo, como un estado, bueno, estas personas ya que están muy deprimidas, ya lo asumen algo como hecho. Entonces, tienden a tener una actitud corporal, tienden a tener una voz, pensamientos, tienden a tener cierto tipo de pensamientos, es más, tienden a tener palabras deprimentes. El hecho solamente de darse cuenta o de asumir que la depresión es como algo que sucede, ya le estás dando una especie de poder. Bueno, el punto central a lo que yo en realidad, el origen de esta línea, de esta idea, es que tenemos la capacidad de decidir nuestro estado, o sea, somos libres de elegir cómo sentirnos. Eso es yo diría que es una de las ideas centrales para entender que a pesar de que te esté sucediendo las penas del infierno, las estés pasando muy mal, como este caballero ahí en los campos de concentración, aún ahí, aún en ese digamos, en el límite de la conciencia humana, de lo que puede aguantar, aún ahí puedes decidir cómo sentirte. Y eso hicieron los sobrevivientes de los campos de concentración. O sea, en eso consiste el primer punto, Pati. Querido Ro, me pasan dos cosas súper fuertes. Una es como, lo primero, bueno, es que me quedé con la última, que me llevaste al campo de concentración y al aprendizaje, y eso de decidir, cuando tengo hambre, frío, o sea, todo lo que todos sabemos y nos podemos imaginar que pasó en algún momento de nuestro planeta no hace mucho, o sea, tenemos abuelos todavía ahí, ¿no? Con esa experiencia, claro, nietos, etcétera. Entonces, ante esa situación, me llega como el estado de meditación, como esto mismo que tú estás diciendo de mirarse, porque uno cree que meditar es como ser como el Buda Zen y estar así como levitando, y en verdad la meditación es el trabajo interior y la contemplación tanto de ti como exterior. Entonces cuando yo empiezo, claro, me imagino que para haber decidido sentirse bien con lo que tenían, deben haber gozado con el granito de no sé qué, con 5 minutos de sol, o sea, trato de darle una vuelta a ese minuto, no sé si me llevaste a otra vida, no tengo idea, ese tema para otra, ¿no? Sí, parece que van a haber varios. Sí, así que, entonces me pasa eso con la meditación, pero al mismo tiempo, cuando me decía esto de que los seres como que en realidad tenemos la capacidad de conectarnos, de decidir. Muchos años vengo hablando, mira que te decía, aquí y ahora, como me gusta a mí, en el tarot, que son arcanos mayores y que sabemos que son arquetipos, que están estudiados bajo Jung, un gran psicólogo, para que le demos el contexto terapéutico, ¿no? Como los arquetipos. Base a eso, el número 6, mira que te voy a decir, que es la carta de los enamorados, es el número que es la indecisión. Ajá. Entonces, es súper loco porque en el fondo la carta de los enamorados está puesta en el número de la indecisión, como que fuera un arquetipo que nunca decidimos. Y si hablamos del amor y de todo eso, la resiliencia en las parejas, que yo sé que tú también terapeas de todo, la resiliencia en las parejas es cero hoy día, por loco. O sea, es como, yo en realidad con suerte construyo algo de mí mismo, menos construyo algo con otro, como de aprender de algún momento o de alguna situación, resiliencia, darle un sentido a la pareja. Entonces, como que digo, y esto es lo que voy a tirarme aquí, que ha sido velado el libre albedrío de nuestro planeta. Entonces, estamos diciendo que parte de nuestras enfermedades emocionales y la posibilidad de ser feliz, resiliente a pesar de lo que te pase, es decidir
wow, es como tan simple, pero a la vez tan velado, la gente no sabe decidir. ¿Cómo Uf, puedo aprender? ¿Cómo puedo decir, decido? Mira, porque te preguntan del novio, van para allá, no saben qué ponerse, los hombres no saben a veces ni dónde estar. O sea, hay tanta duda. ¿Cómo puedo decidir, querido Ro? mira, ante esa pregunta, la verdad que primero uno debe partir con conociéndose, o sea, ahí el área del autoconocimiento es fundamental, y empezar a decidir, o sea, ojalá decidir las cosas ya profundas, más allá de decidir, claro, o sea, el qué ponerme, o sea, el qué vestirme, sí, son decisiones, pero yo apuntaría más a decidir mi manera de pensar. O sea, ¿por qué me voy a regir? ¿Por qué lineamientos voy a tomar? O sea, hay personas que les sirve la religión, por ejemplo, y eso está muy bien, yo lo respeto. Uy, Hay algunos que deciden por otros lineamientos deporte, distintos. Pero yo siento música. que hay que partir justamente de pronto con decisiones pequeñas y luego ya ir profundizando. El tema es que, o sea, no tenemos, porque yo aquí se abre otro tema gigante, que es el tema de la confianza. Las personas, las personas en el fondo, o sea, cada vez yo siento que hay como una crisis de confianza que hace que las mismas personas no seamos auténticos o auténticas. Entonces, como está esta crisis de confianza, finalmente no sabemos, descubrirnos a nosotros mismos y descubrir a los demás, descubrir a las otras personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, ¿cuál es la lógica? Tú me preguntas, ¿cómo podemos tomar mejores decisiones? Primero teniendo una confianza interna, y esto te lo cuento porque a mí me costó varios años entenderlo, porque no es tan sencillo. Pero Hay primero, gente al servicio como tú siempre está dando, pues, ¿no? Le cuesta decir no y todas esas cosas. claro, también. Pero como te digo, primero, como te digo, tener la confianza de ser totalmente auténtico y honesto con uno mismo, de realmente qué es lo que yo quiero para mi vida, porque acá se ve el tema de que mucha gente también es producto de las decisiones de otras personas, por ende, no están acostumbrados a tomar sus propias decisiones. Entonces, eso hace que efectivamente después tomen malas decisiones. Pero ¿qué hay que hacer, querida Patti, para poder tomar decisiones? Es también equivocarse. Si el problema, yo lo pongo casi siempre intento dejar algunas enseñanzas en mi estado ahí en Instagram. Lo he Muchos visto. creen que los fracasos y los errores es lo peor del mundo, cuando es lo mejor que te puede suceder. Esa es la base del aprendizaje, digamos, del mismo desarrollo personal. Entonces, cuando te equivocas, ya sabes que esa decisión que tomaste no fue la más acertada, por ende, vas a estar más maduro, más desarrollado. ¿Me entiendes? Pero eso, o sea, esa es una forma que se me ocurre ahora en estos momentos de cómo podemos tener mejores decisiones, o sea, tomarlas por nosotros mismos de a poco, pero primero conociéndonos, conociendo tu creencia, conociendo a la persona que está al lado tuyo. Eso, eso por esa línea, digamos. Una profunda invitación al trabajo interno y personal, que sé que nosotros dos llevamos mucho tiempo en ese trabajo, porque uno, y aquí un poco para que la gente también vaya entendiendo, uno cree que uno ve sentados aquí y uno igual se para hacer todo esto que hemos estudiado y todo este camino y todo este sendero en distintas partes y en distintas formas, a uno nos terapea, pues, nos dan vuelta, pues nosotros sabemos lo que es. Entonces, cuando invitamos Mm, a la gente a conocerse a sí mismo, que es algo que hoy día, gracias al universo sagrado y todos los seres y todos los dioses y todos los que quieran y nosotros mismos y la madre tierra, que hoy algo está pasando. Y podemos estar aquí conversando de esto y los seres están un poco preguntándose, dado la pandemia, dado a que por primera vez lo que nosotros pensábamos, o sea, estamos a punto de septiembre, o sea, cada uno tenía su panorama armado para septiembre, sobre todo en Chile, que son claro. nuestras fiestas patrias. Entonces, de alguna manera, cuando uno empieza a darse cuenta, como en un día de hoy, que la vida
no es lineal, que el futuro no existe, que hay que aprender a vivir al aquí y ahora. ¿Cuál es la importancia, mi querido Ro, de la resiliencia y el aquí y ahora? Mira, excelente pregunta porque de hecho va con lo segundo que yo te iba a mencionar de una de las formas de cómo ser resiliente así ya, o sea, ahora, en estos momentos, cómo darse cuenta si somos resilientes o no. Y va netamente con el aquí y ahora, o sea, básicamente hacerse consciente de que esa adversidad que yo estoy viviendo, ese problema, ese desafío que me está sucediendo ahora. De hecho, recién tuve con una persona que me dijo, pucha, estoy mal, pucha, mi padre tenía un problema, estaba en el hospital. Bueno, y ahí obviamente uno tiene que hacer un trabajo de contención y de orientación, pero yo le decía, mira, a pesar de esos sucesos que te pasan, que son inevitables, porque todos tenemos familia, uno tiene la capacidad de decidir lo que te contaba, o sea, esa libertad de decidir cómo sentirte, y dos, que va con el punto de ahora, es hacerte consciente de por qué te está sucediendo lo que te está sucediendo en el fondo. Básicamente, entender el significado de lo que te está pasando. Porque ante una adversidad, Pati, tú tienes tres opciones. La primera es arrancar, que es la más la que hace mucha gente, yo también lo hacía. Por ejemplo, hay algún problema, es lo que pasa muchas veces con los temas, por ejemplo, tabú, que a veces en muchas familias no se hablan y ahí quedan escondidos, ¿no es cierto? Cuando no hay confianza, yo de hecho el otro día hablaba esto con mi padre, así entre nos, y las personas que nos van viendo, yo hablaba con mi padre de temas que de pronto antes nunca hablamos. Bueno, mis padres terminaron separándose a ese punto. Entonces yo le decía, por temas que antes no se hablaron, lógicamente, al final terminó esto en una separación, no sé si se podría haber evitado, pero el tema, el punto central era que todos huían del problema, nadie hablaba, ignorar, ¿no es cierto? Esa es una, huir del problema. ¿Te sirve? Sí, pero es a corto plazo, o sea, es como cuando estás endeudado con el banco y los bancos te empiezan a llamar y tú no contestás y decís, ah, no, o sea, en algún momento te va a llegar, ¿no es cierto? La segunda, lo segundo que hacemos ante alguna adversidad, algún problema, es hacernos la víctima. Y el problema de eso es que es como que te va debilitando de a poco el hacerte la víctima. Empiezas a culpar al resto, no te haces responsable. Entonces al final es como como ¿cuál era el autor de la crónica de una muerte anunciada? Ya, como Sí. es. Y la tercera opción, que es la ideal, es la que te comentaba. Es entender por qué te está sucediendo este problema. ¿Por qué en el fondo no estás hablando de esos temas tabú que yo siempre realizo? ¿Por qué no estás hablando de alguna situación de algún familiar? Por qué no le hablas a tu padre, a tu madre? Etcétera. ¿Por qué estás enojado con esta persona? ¿Por qué en estos momentos te quedaste sin trabajo? ¿Por qué justo pusiste un emprendimiento y al tercer día fue el estallido social? Que a mí tengo una amiga que le pasó eso y la descompensó. O sea, Imagínate, todo invertido y de repente tu pa, nada, no, obvio. de hecho, habría ahí en Santiago era una peluquera, invirtió una cantidad de dinero, se llenó los primeros 3 días y estallido. Fue. Wow, hasta Entonces, ahora. claro, hasta ahora. Entonces, y muchos quedamos parecidos, quedamos igual. O sea, teníamos una planificación, como tú decías, de este año. Y bueno, hay que ser flexible, el ser humano se puede adaptar, puede decidir y hay que entender por qué en el fondo está pasando esta pandemia, por qué estos tiempos son así. A mucha gente, claro, digamos, los ha deprimido, pero hay mucha gente también que les ha ayudado. Ha sido una oportunidad para de pronto la reflexión, la unión familiar y muchas otras cosas, Pati. Me encanta, querido Ro, porque en el fondo tú me nombrabas de que necesitamos decidir, necesitamos tener confianza, ¿no? O sea, es como que le estamos dando la vuelta a esta situación
cualquiera sea, en cualquier momento de la vida, donde me sienta expuesto, me sienta con temor, sienta que voy a perder la vida porque no me está pasando esta o esta situación, o realmente, como en los campos de concentración, me está pasando porque de alguna manera eso lo llevemos a la resiliencia, a cualquier situación de la vida. Puede ser un caso demasiado extremo a una situación de un término de un noviazgo donde me lleva a pensamientos suicidas y qué sé yo, que claramente nosotros sabemos que el tema no es esa ruptura, sino es muy probable toda la historia que traiga el ser humano en ese sentido. Me encanta la invitación a la confianza, me encanta la invitación a decidir, querido Roque, que la gente decida y decida un poco desde preguntarse, como decías tú, ¿por qué? ¿Por qué estoy en este momento de la vida? ¿Por qué estoy en esta situación? Y incluso hacer un poquito de constelación, que yo sé que tú entiendes, y ponerse en el lugar, como desde afuera. O sea, mírate desde afuera, mira los personajes, mira dónde estás parado y el por qué. Y vamos a agregar a ese por qué, te invito, Ro, ¿para qué? Para recoger, porque el por qué es porque en realidad no ahorré, estoy inventando, porque en realidad no hablé con mi mamá, porque en realidad no me divorcié hace 2 años atrás y hoy día me toca pandemia con el señor en la casa, violencia intrafamiliar, que Claro, sabe, estudió por mayor. Entonces, de alguna manera, una pila de por qué no me ocurrieron esto. Esto es lo mismo que si no le pongo aceite al auto, señor, y me lleva de paseo y nos quedamos ahí en pan en la mitad del camino y además fundimos el auto. O sea, ¿por qué? Porque no se le hizo una mantención. Y las claro, emociones y el camino personal tiene un porqué, tiene una mantención personal, tiene un trabajo interno. correcto. Nosotros somos un vehículo. Y te invitaría a que invitemos, y así como para ir redondeando nuestra resiliencia y lo que hoy día estamos exponiendo los dos en nuestra humilde experiencia los dos, el para qué. Es como rescatar la sabiduría del por qué, porque si nosotros no le ponemos aceite al auto, es muy probable que todas las otras próximas veces, si lo vemos de una forma de resiliencia, vamos a preocuparnos, y incluso no va a ser media hora antes, si es un paseo, nos vamos a preocupar que sean 2 días antes para que el paseo salga bacán y nadie lo pase mal. Entonces, la sabiduría, ¿cómo se recupera a través del para qué? Eh, ¿Qué tarea o cómo podrías tú darles un consejo, un pequeño tips a los seres para que reencuentren, cómo se pueden reencontrar con una experiencia que hoy día está siendo negativa, pero que pasarla positiva? ¿Cómo pueden mirar este escenario? ¿De dónde se podrían agarrar? Ujú. Sí, mira, lo más, a ver, lo que se me ocurre en estos momentos, en base a la experiencia, es, bueno, lo que habíamos hablado es que es como por paso. Cuando tú logras hacerte consciente de lo que te está sucediendo, es ahí cuando tú vas a entender justamente ese para qué. Es el para qué me está, o sea, una vez por qué, ya me está pasando porque no lo sé. Pensemos en una deuda, yo me imagino siempre una deuda, como que tengo que pagar. Entonces, ¿por qué? Bueno, fui apresurado, quizás no debía haber pedido ese préstamo, bla, 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 etcétera. Pero ¿para qué te está pasando eso? Claro, de pronto, porque la vida o sea, me está dando una enseñanza. O sea, de pronto no tenía que haber dado el pedido de ese préstamo y de pronto tuve que haber ahorrado, ¿me entiendes? Entonces, todo cambia justamente cuando eres consciente. Esa es una. Y lo otro que yo te quería mencionar también, Pati, que de hecho es un punto interesante en temas de cómo entender o cómo averiguar el hecho de si es que tengo esta resiliencia o si es que tengo, digamos, este propósito, este sentido que va muy ligado, a mi juicio, a lo que es resiliencia, es entender que existe, que hay un enemigo que va más allá digamos, de cualquier pandemia, que va más allá de terceros y que netamente recae en uno. Y que es donde se origina la mayoría de los dramas, de los problemas. De lo que te estoy hablando principalmente es del aburrimiento. Perdón, lo escuché. Me refiero al aburrimiento.
Perfecto, entendí. No escuché, perdón, sí. Aburrimiento, por supuesto. Muy bien, me gusta. Lo que pasa es que acá es un punto interesante porque una de las cosas que hay abundan es el de lo que hemos estado hablando, la falta de un propósito. Cuando no entiendes hacia dónde vas, o sea, o en qué dirección apuntas, básicamente las cosas que haces no tienen aparentemente un sentido. Las personas nos alimentamos porque tenemos hambre, ¿no es cierto? O sea, uno está satisfaciendo una necesidad. Pero cuando uno trabaja y trabaja o intenta realizar cosas de mayor grado, pero no sabes por qué y para qué, básicamente, es cuando uno no le encuentra sentido a las cosas. Entonces, una es esa, no saber el sentido, no saber tu propósito. Pero la otra, como te digo, es el aburrimiento. ¿Por qué? Porque cuando el aburrimiento ataca a personas que no tienen su sentido de vida claro, su propósito claro, si no saben el camino, lógicamente van a ser influenciados fácilmente por cualquier adversidad, ¿me entiendes? Por cualquier estado emocional, digamos, de los que te paralizan y no vas, de pronto no vas a poder salir de ahí. En cambio, si tú tienes objetivos establecidos, un propósito establecido, y a pesar de que te sucedan los problemas y te ataquen y deuda y te echaron del trabajo y peleaste con tu pareja, etcétera, 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 a pesar de eso, tú vas a saber que todo lo que te está sucediendo tiene un porqué y un para qué. O sea, tiene en el fondo una enseñanza. Y eso, querida Patti, es la principal diferencia de las personas que logran tomar toda esta experiencia, estas enseñanzas de la vida, si se puede decir de alguna forma, y la proyectan hacia la dirección en la que supuestamente deberían ir. Y eso fue lo que hizo Víctor Frank, eso es lo que han hecho la mayoría de las personas que podríamos decir que tuvieron éxito en su vida. Eh, bueno, de hecho se me vino a la cabeza ahora recién la historia de que la otra vez la leí, la conocí antes, pero la volví a releer y fue lo que pasaron, por ejemplo, los hermanos Wright, estos que inventaron el avión. Ujú. Estos tipos, sabes que estuvieron mucho tiempo y eran muy pobres. Y sabes que en los mismos años estaban ellos y había un tipo que lo tenía todo, que tenía dinero del gobierno para poder hacer un avión, porque estaba el hecho de que querían que armar el avión. El tema es que había un tipo, no recuerdo su apellido, pero el tipo tenía la influencia en el gobierno, tenía el dinero, tenía los mejores profesionales, pero a pesar de eso, los hermanos Wright, que eran súper pobres, que eran súper humildes, lograron realizar el avión, primero que él. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta que analizan todos los expertos en todas las áreas, dicen que los hermanos finalmente querían hacer un bien a la humanidad. O sea, ellos querían realmente aportar con algo eh, o sea, que fuera a mejorar y que fuera a servir para la evolución humana. Y eso fue lo que diferenció que en el fondo la otra persona que era del gobierno lo hacía, digamos, más por este tema de la fama o del ego, y los hermanos Wright lo hacían porque realmente ellos estaban apuntando a su propósito de vida. Y ahí ese punto, el otro importante, que es lo último que te quería comentar, que generalmente los propósitos nunca, o muy, yo diría que, no sé si alguna vez se da, pero muy pocas veces están orientados hacia uno. O sea, generalmente están orientados hacia el sentido común, o como dice la religión católica, hacia el amor, hacia el prójimo, hacia el resto, ¿me entiendes? Entonces, ahí te va otro tip, si estás viendo que el propósito va orientado generalmente no hacia ti, sino que hacia el resto. Muy bien, querido Rob, así es. De hecho, si nosotros tomamos los principales puntos, cuando uno ve lo que es resiliencia y tomamos los principales puntos, son exactamente los que hemos conversado profundamente esta noche y que tiene que ver con la profunda, la gente de resiliencia tiene con profunda convicción en creencias de amor, de sentimientos de entrega, de servicio, de ayuda al prójimo. O
sea, eso ya está. Por eso esa persona que se está viviendo en una situación dificultosa, ayuda a su compañero que está en la misma situación, entonces genera empatía y esa empatía genera resiliencia, porque me hace sentir bien porque te ayudé, así exactamente como querido Ro lo dice. Además, mira lo que te voy a decir, son obstinados en la realidad. Entonces vamos resumiendo todos los tips que hoy día nos has dado y los consejos profundos y navegar, por ahí preguntan cuál es el nombre del libro. Y entonces, para que lo digas allá cuando te toque despedirte, mi arroz, pero para ir cerrando, entonces teníamos la capacidad, como bien yo te decía, otra la capacidad de improvisar, que es vivir aquí y ahora. La gente de resiliencia y los estudios que se han hecho son personas que tienen una capacidad de improvisar increíble, o sea que en el fondo, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? Y hay harina, y hay esto, y preparamos un guiso, que sé que los dos lo hemos hecho, maravilloso, con lo que hay. Porque hay una cuota de amor, porque hay una cuota de presente. Cuando hablamos del aburrimiento, y mire que yo, como me gusta, lo googleé al tiro, para los que me van conociendo. Mi padre es un hombre de mucho trabajo de estudio y buscador y bien ciencia emocionalmente, que sufrió mucho por su propia depresión, pero un señor muy estudioso. Nos sentábamos en la mesa con diccionario en esa época, se me cayó el carnet. Entonces, yo siempre digo que está muerto, está ascendido. Digo, si él supiera lo que hoy día nosotros tenemos, este señor estaría pero chochera. Entonces, googleo y dice que el aburrimiento, como bien tú dices, puede ser normal en un estado como del ocio, de la creación del arte. Me voy a aburrir, me voy a relajar, voy a soltar un rato, pero que es muy dañino en la vida cotidiana y que genera profundos desequilibrios y depresiones. Yo lo tenía que leer y buscar para darle firmeza a todo lo que hemos trabajado hoy día. Es importante que busquemos ayuda, es importante todos que nos preguntemos para qué estamos en este lugar, qué es lo que le voy a entregar al otro, y también es importante trabajarse interiormente, porque los que no vienen resilientes naturalmente, si hacen el ejercicio del aquí y ahora, si hacen el ejercicio de decidir, sea lo que sea, pero sé que hoy día yo voy a decidir bajar 2 kilos, qué bien uno se siente. Dime que no, Ro, para ir cerrando. Yo me acuerdo cuando yo empecé ese ejercicio, claro, no te voy a decir que ya tengo, pero como a mis 30 y pico, hace unos años atrás, yo dije, ya no, nunca fui, pero ya me estaba poniendo, ya tengo 3 hijos, entonces yo, voy a empezar ese ejercicio que te morís, como me empecé a sentir de bien. Entonces, Claro. y no era que tenía que ser musculosa, tenía que ser con un desafío, con un poquito de motivación a un día, con mirar las cosas de otra manera. Entonces, a eso invito. ¿Dónde te pueden encontrar, Ro, tus redes sociales para ir cerrando? Cuéntanos. Sí. Bueno, el libro es El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, así se llama. Búsquenlo ahí, lo pueden googlear, Es y muy esa conocido, ¿sí? es una cátedra a la resiliencia, de hecho. Es una Ajo. cátedra a la búsqueda del propósito, aunque hay que tener ojo porque, a ver, bueno, aquí algo pequeño nomás, Pati, que el propósito se divide en, o sea, han habido muchos expertos en este tema, específicamente del famoso propósito, y uno va a depender de qué enfoque del propósito tú tengas. ¿Sí? Y es porque, a ver, bien cortito, por ejemplo, va a ser distinto el propósito de, no lo sé, de alguien científico, de nosotros, de los coaches o del terapeuta quizás, al propósito, por ejemplo, de, no sé, pues yo en una oportunidad estuve leyendo a Ocho, me imagino que lo ubica, Obvio. y para él el propósito es que no hay propósito. O Sí, sea, el él es sentido básicamente, vacío y cómo sí. el propósito es vivir el aquí y ahora. O sea, él dice, ¿qué más propósito que estar vivo, básicamente? Entonces, va a depender de quién, en qué parada tú estés. Es como que no le sirve a todo lo mismo. Y por eso es súper bueno porque diste varios tips que Sí, fueron, o sea, porque yo puedo empezar por decidir, otro puede empezar por confiar. Voy a confiar claro. en mí, voy a confiar que hoy día voy a tener un mejor día. Ya, otros van a empezar por hacer ese cambio que tú dices, o sea, realmente decir, no, yo cuando salga de la pandemia me voy a cambiar de casa, voy a vivir en campo, no sé. Entonces, nos diste muchos tips y te lo agradezco, querido Rodrigo, te motiva. Cuéntanos dónde te pueden ubicar. Ah, Lo bueno, puso estoy en la mayoría de las redes sociales, bueno, aunque las que más utilizo es Instagram,
Utilizo ahora estoy bien activo en YouTube, estoy subiendo videos también y en Facebook, pero Instagram y YouTube son las dos plataformas en las que yo me voy a manejar ahora, de aquí yo creo hasta siempre. Y es Rodrigo Te Motiva, ese es el usuario, @Rodrigo Te Motiva, y ahí encantado yo les puedo seguir dando más consejos, voy a estar subiendo videitos también, así que eso, estoy abierto para ustedes a recibir cualquier consulta, cualquier orientación o cualquier tipo de consejo, ahí, con los ánimos solamente de ayudar y agradecerte a ti, pues, Pati. Bueno, me imagino que seguiremos en contacto Por y supuesto. aportándole a las personas. O sea, hoy día, sobre todo en estos tiempos, que tanto falta hace. Y que el lenguaje emocional es tan interesante y muy inspirador, porque sabemos, querido Ro, que viene una era diferente, que es la era de la tecnología, de trabajar en la casa, de lo que el niño estudia de otras maneras, qué sé yo. Entonces, el lenguaje emocional y corporal y mental de co-creación son, bueno, y energético, que ya también sabemos que son los trabajos que hay que trabajar, pero vamos por partes, empecemos por el emocional. Para eso, y te invito, varios programas más tengo, yo dije aquí anotado, soy bien matea, créeme, ya tenemos el tema de la confianza, el aburrimiento, o sea, tenemos varios temas para seguir conversando, te voy a invitar, querido Ron, Sí, próximamente, agradecida, y también vamos a invitar a todos los seres que nos van escuchando y que nos van a ir escuchando porque vamos a salir por Instagram, ahora esto se sube a nuestros canales de YouTube, así que nos pueden seguir buscando y se pueden sentar relajados a ver el programa que quedó buenísimo. Y la idea es, todos los martes, 8:30, La Brújula de la Vida, por mi canal de YouTube, Pati Pizarro, charlas, y por Pati Pizarro 35 Instagram. Y por ahí también me encuentran @ al toque, porque somos amigos, por supuesto, y estamos co-creando redes juntos. Es el momento del servicio. Todo lo que escucharon aquí, promesa, la tienen que contar al vecino, a la mamá, al papá. Entonces, un poquito de resiliencia para ti y un poquito de resiliencia para el otro. Rodrigo, que tengas una hermosa noche. Muy buenas noches a todos y los espero próximamente, los próximos martes, 8:30, horario Chile. Gracias, Ro. Que tengas una linda noche y una hermosa semana. igualmente, que estén todos bien. Nos vemos. Nos vemos.